y comienzan a ocurrir cosas a tu alrededor. Entonces tú ves cómo muchos se van bajando del bote, del barco, ya no te saludan, ya no te hablan, ya no te visualizan como alguien especial, te abandonan. Entonces, muchas veces Dios permite eso para que tu liderazgo entonces sea formado en la rueda del dolor. Escúchame bien, en la rueda del dolor, porque tú no puedes hablar de lo que no has vivido. Un Eso. verdadero líder tiene que hablar de los desiertos que ha enfrentado, de las luchas que ha tenido, como el liderazgo que tiene el hermano Adolfo Machado, la gloria sea para Dios. Pasó por un proceso de 2 años de acefalía, de silencio total. No se escuchaba ni el mosquito andar. Pero nuestro amado hermano siguió confiando en el Eterno y mantuvo su liderazgo, y hasta el día de hoy las puertas se le han abierto y sigue caminando haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener bien claras. John Smith, un inglés ganador de almas, dijo: soy un hombre con el corazón roto, no por mí, sino por el prójimo. Dios me ha dado tal visión del valor de las preciosas almas que no podría vivir si las almas no son salvadas. Dame almas o me muero. Imagínense, su nivel de liderazgo era: dame almas o me muero. Hoy hay líderes que solamente piden riquezas o lloran. Oh my God. Es impresionante cómo John Whitefield oraba y decía: oh Señor, dame alma o llévate la mía. Se dice que su rostro brillaba como el de Moisés cuando sollozaba esa oración. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, ¿cuál era la fuerza rectora de su vida? Este replicó: Señor, la pasión de algunos hombres es el oro, la de otros es la fama, pero la mía es por las almas. Entonces la pregunta que uno se hace: ¿anhela ser una persona de Dios con tal pasión por las almas que Dios empieza a añadir una nueva dimensión fecunda a tu liderazgo? Hoy hay mucha preocupación por lo que la gente dirá, pero cuando tú haces como líder lo correcto, la oposición desaparece, porque Dios te hace brillar en cualquier momento. Definitivamente, profeta, que cuando es en la cueva de Adulán donde se ve realmente la prueba de nuestro liderazgo. Vamos a solicitar rápidamente a recordar las reglas de la transmisión. Si usted no se le solicita que participe, mantenga en mudo eh, su, su, su conexión de tal manera que no se escuchen los ruidos de ambiente. Muy bien. Volviendo al tema, profeta, qué tremendo cuando nosotros podemos entender el tipo de liderazgo que Dios siempre ha querido formar. Pero ¿qué está ocurriendo? Que somos tan influenciados por lo que yo le llamo la exitomanía, en donde solo se mide el liderazgo de las personas en base a, a los logros. No importa si esos logros hayan sido logrados de manera ilegítima, pero la palabra nos dice que el verdadero líder tiene logros, por supuesto que los tiene, pero ha llegado a ellos de forma legítima. El apóstol San Pablo decía que no es coronado si no somos, si no operamos de manera legítima.
Profeta, ¿qué tiene que decirnos en cuanto a eso? La legitimidad de los logros ante el liderazgo. Es que esto es una bomba de tiempo. La gente mide el éxito de un líder por su cantidad, cuando debe ser por la calidad. Y cuando digo de calidad, voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros llamamos líder de éxito a alguien que tiene una iglesia de 3,000 o 5,000 miembros, porque tiene un carro último modelo, porque tiene 1,000 likes en Facebook. Tirar la voz para que tú escuches. Sí, correcto, pero Y no, y nada. Se abren los micrófonos. Sí, yo Y sale el microfonito, pero así con una rayita roja. yo vuelvo y lo ¿Y pongo les en mudo, abren? pero vuelve y lo abren. Gloria al Señor. Continúe, Bien, profeta. entonces, hablamos de la legitimidad. Es que lo que pasa es que vivimos en una época, y lo voy a decir chistosamente, donde no solo es la inflación que tiene que ver con la parte global, sino la inflación espiritual. Ay, ay, ay. Mire, no nos queremos meter en problemas, pero nos vamos a meter en problemas. A veces se inflan las estadísticas, algunos líderes inflan sus estadísticas evangelísticas y se vuelven evangelásticas. ¿Cuántos miembros se congregan contigo? 700. Tiene que quitarle los 2 ceros. porque yo todo el mundo tiene Son de milagro 7. sí, correcto. Pero es que lo que pasa es que en la época que vivimos, en la época de la... deberíamos ser legítimos, pero estamos siendo ilegítimos, porque para poder impactar e impresionar tenemos que hablar de cifras, de cantidades. Y si uno tiene una iglesia de 30 personas, pero son 30 fieles, 30 guerreros, 30 leales, mire, mejor es tener 30 leales que 3,000 irregulares o 3,000 sancochados o 3,000 no fieles, porque la iglesia ya no mira lo espiritual. La gente no mira lo espiritual, la gente mira solamente lo que los ojos le llama la atención, o sea, lo externo. Que el Señor nos ayude. Entonces, para ser legítimo, uno tiene que visualizar lo que Pablo le decía a Timoteo, que escogiera hombres que fueran fieles e idóneos. Hoy, yo lo digo así con mucho respeto, la idoneidad no trae fidelidad. Pero Repita la esa frase, fidelidad, profeta. Repita esa frase. Está poderosa. la idoneidad no trae fidelidad, pero en cambio una fidelidad te puede convertir en alguien idóneo. Entonces, por eso que la Biblia dice que Él nos ha capacitado para toda buena obra. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia lo establece de una manera más cruda, que por muy torpe que tú seas en este camino, no te extraviarás jamás. O sea, que algún momento te llegará el 20 de la revelación. Y cuando otros crean que tú estás muerto, resulta que tú estás brillando para cosas especiales y sobrenaturales. Así que hay que tener mucho cuidado con estos liderazgos
estos liderazgos instantáneos, estos liderazgos que surgen de la nada, después desaparecen, son efímeros. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Fidelidad o idoneidad? Esa es una pregunta que se tiene que hacer usted y responderse usted. ¿Fidelidad o idoneidad? ¿Qué piensa usted, profeta Héctor Murillo? Bueno, definitivamente que cuando nosotros, no es que uno escoja entre una cosa y la otra, sino que no podemos caer en el error de poner, como dicen en el argot popular, la carreta delante del burro. Entonces, no es que ni el profeta Radamés ni mi persona estamos en contra de que Dios nos prospere, nos bendiga con cosas materiales. Eso no tenemos ningún problema con eso. El problema es que cuando se llega al liderazgo y se han saltado pasos, yo observo que eso pasa mucho. Lo que menciona el profeta Radamés, esos llamados, entre comillas, liderazgos instantáneos, que no han tenido un trato de Dios. O sea, una de las cosas es que todo líder tiene que ser procesado. Si no eres procesado y llegas a un sitial de liderazgo, quizás el mismo puesto te destruya. No hay que dar mucha vuelta. Nosotros conocemos muy bien la historia de Saúl y la historia de David. Si usted observa, Saúl no pasó por una cueva de Adulán, Saúl no pasó por una serie de cosas, aunque tenía cosas muy positivas, finalmente surgieron esas rajaduras, esos errores no de forma, sino de fondo. Cuando se habla de la manera técnica de lo que es el liderazgo, uno podrá tener muchos errores técnicos o de idoneidad, como mencionaba el profeta Radamés. Voy a decir algo cortito que se me vino a la Claro, cabeza. suelte la caliente. Usted puede sacar músculo con esteroides facilito. Eso. Entonces, pero el verdadero músculo se saca levantando pesas, haciendo ejercicio. Y usted lo complementa con algún suplemento. Entonces, el verdadero liderazgo, hay un liderazgo de esteroides hoy en la iglesia. Uy, uy, uy. Un liderazgo lleno de esteroides. De esos que no han pasado por pruebas, por luchas, por batallas. Que cuando ven a un líder en prueba o ven a un líder en una batalla, dicen, este es lo más seguro que pecó. Lo más seguro que él está pasando su momento de ensayo y de prueba. Pero lo que trae Dios más adelante a través de su vida es una gloria mayor. Así que hay que tener cuidado con el esteroide espiritual. Yes. Usted perdone que lo interrumpa, pero es que se me vino la idea a la cabeza ahí. Claro que había que soltarla, no. Y yo conocí, de hecho, en el mundo real, conocí a una persona, de cariño le decíamos Candela. Este muchacho era bien delgado, espigado, buen baloncestista, jugador de baloncesto. Pero él quería tener músculo, pues. Entonces él manejaba taxi y en sus ratos libres se ponía a hacer ejercicio. Pero como su misma contextura no era de ser así musculoso, sino que los ejercicios que él hacía le tonificaban, pero él quería masa muscular. Así que empezó a inyectarse cosas. Está de más decirle, da dolor decirlo, anda por las calles de la ciudad mal de la cabeza, una vez más flaquito, delgadito, después de que estuvo así bien musculoso, pero fue porque no fue un desarrollo natural. Entonces, existen, como bien usted lo dice, esteroides, pero que soplan el músculo, pero al final terminan atrofiándolo. Y hay muchos líderes atrofiados. Es solo cuestión de tiempo. Y eso es lo que me encanta del reino de Dios, que el tiempo se encarga
de revelar lo que es genuino de lo que es falso. A la postre, el que ejerce un liderazgo habiendo sido procesado va a ser una persona que cuando en el tiempo de Dios lo saque al protagonismo, porque ese es el problema de muchos. O soy yo el protagonista o nadie es protagonista. Entonces, el líder es una persona segura de lo que Dios le prometió. 1. 2. El líder es seguro de a quienes Dios va a poner a su alrededor para llegar a esa visión. Y tercero, el líder es una persona segura de sí misma. Sabe que en él o en ella Dios ha colocado, ha encapsulado los elementos necesarios para cumplir con la asignación que se le ha dado. Pero a veces nosotros creemos que si falseamos los resultados, si decimos tenemos 20 y decimos que tenemos 200, mire, yo estoy bien preocupado, profeta Radamés y hermanos que nos están escuchando, siervos y siervas del Señor, que hay una adicción al éxito. O sea, las personas son capaces de mentir, capaces de falsear, con tal de que la gente los mire como gente exitosa. Pero usted y yo sabemos que el verdadero éxito es hacer lo que Dios quiere que uno haga, cuando Él quiere que uno lo haga, en donde Dios quiere que uno lo haga. No importa si para los demás o para ti mismo lo consideras pequeño, porque perdóname, uno podrá decir, no hombre, la verdad es que, vaya, uno no estás haciendo nada grande, pero nosotros no sabemos si esa actividad que tú estás realizando con fidelidad, que quizás cuando tú te comparas con otros se ve como nada, esa pequeñez, por eso la Biblia dice, no tengáis en poco el día de las pequeñeces. Los líderes han aprendido a valorar los días de las pequeñeces, porque sobre esos días de las pequeñeces es donde se cimientan los grandes logros que más tarde Dios permite que se lleven a cabo. Perdóname, tú tienes que pasar por el desierto para poder entrar en el poder del Espíritu Santo a la ciudad. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 4, Jesús primero tuvo que pasar por el desierto para después regresar en el poder del Espíritu. Profeta. Y el desierto te lleva a la tierra prometida. Epa. Así mismo es, así mismo es. No, profeta, si nosotros, por eso es que esta transmisión es algo diferente. No es algo que procura decirle a la gente lo que la gente quiere oír, sino decirle a los siervos y siervas del Señor lo que debemos de oír. Y es que este tiempo de crisis pudiese constituirse en tu mejor temporada. Cuando lo vemos bajo ese prisma, cuando entendemos que el proceso de Dios, la presión, profeta, la presión nos hace bien. Profeta, yo quiero que edifique sobre eso, la presión, lo que a nadie le gusta, tener presión, pero la presión definitivamente que nos ayuda a crecer en el liderazgo, profeta. Amén, profeta Murillo. Decía el apóstol Pablo a un líder que estaba entrenando, que era Timoteo, le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, pero primero que sean fieles y después idóneos. Eso. Hoy buscamos primero idoneidad y hay cero fidelidad. Qué terrible. Que sean no idóneos para ocupar puestos, sino idóneos para enseñar. Aleluya. Y enseñarle a otros, o sea, no a una multitud, sino a otros. Un man to man, un face to face, un cara a cara. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, la primera figura que le muestra a él que tiene que tener un líder de presión
es que debe ser como un soldado. La palabra griega que describe soldado es la palabra estratiotes, que significa uno que soporta muchas presiones y muchas batallas. ¿Así o más claro? No sé si quieren seguir oyendo, pero el asunto es que mientras mayor sea tu llamado, más fuerte es la presión. No, yo quiero un llamado yo tengo un llamado a las naciones. Y apenas te llaman a una oración, comienza el cancaneo, Oh comienza el my que te God. tiembla la pierna. No, pero ¿por qué usted me escogió a mí? ¿Por qué no puso a otro? Mire que yo no soy el elegido para eso, se equivocó. Entonces, la presión viene por causa del liderazgo, pero la presión hace una cosa bien espectacular. La presión forma tu carácter. Ay, ay, ay. La presión saca lo mejor de ti y en algunas ocasiones saca lo peor de ti. Y la presión te hace dos cosas. Saber, número uno, que dependes de Dios y número dos, comenzar a conocer cuáles son las causas probables que tú en el futuro puedas debilitarte. Porque toda presión viene para sacar lo mejor de ti, pero también tú te das cuenta cuando estás débil. Una vez un hombre de Dios, que voy a omitir su nombre, un hombre de Dios pesado, yo estaba conversando con él y le digo, ¿cómo se siente, pastor? Y me dejó en el aire cuando me dijo, Radamés, me siento deprimido. Y yo pensaba que los hombres de Dios no se deprimían. Santo. Yo pensaba que los hombres de Dios no tenían lucha, ni prueba, ni carga. Perdóneme, todo hombre y toda mujer de Dios tiene luchas, cargas, situaciones difíciles y a veces algunos hombres de Dios aguantan la presión solos. No lo comparten con su familia, no lo comparten con su esposa, no lo comparten con sus hijos, no lo comparten con nadie. Porque me voy a acercar a este micro, me voy a acercar a esta cámara para decirle esto, porque nosotros nos han puesto entre idea e idea que los hombres de Dios son Superman y las mujeres de Dios son Batichica. Oh, Se equivocó. Los hombres de Dios son hombres con luchas, con pruebas, con tribulaciones, con batallas, pero que saben que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Y que a pesar de las luchas, siempre Dios estará de nuestro lado. Y siempre estará de tu lado. Porque tu llamado no es un accidente, tu llamado no es algo que fue hecho por el hombre, tu llamado es del cielo. Y el que empezó la buena obra de Jesús en tu vida, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que por lo tanto, nosotros hemos sido, la presión nos forma para enfrentar cualquier conflicto. Cualquier conflicto. Dígalo en su casa o escríbalo en el chat, diga cualquier conflicto. Esto que está enfrentando usted ahora mismo, esta pandemia, Dios nos ha capacitado para enfrentar cualquier conflicto. Y le voy a dar las características de un soldado. Primero es esforzado.
La palabra esforzado viene del griego talmao, que significa aquel cuyo hombre o mujer asume riesgo, hombre osado, atrevido, intrépido, aquel cuyo hombre ha sido formado para conquistar lo imposible, hombre y mujer sin doblez, permanente y vigoroso. Segunda característica del soldado es fiel. La palabra fiel viene del griego pistos, que significa hombre o mujer digno de confianza, confiable, fidedigno, hombre verdadero, seguro de sí mismo y disciplinado. Es idóneo para enseñar a otros. La palabra idóneo viene del griego hícanos, que significa hombre o mujer capacitado, capaz de permanecer fiel, y es un administrador de la multiforme gracia de Dios. Excelente servidor, obediente, un líder dotado para abastecer, enseñar y corregir a otros, que sufre penalidades. La palabra penalidades viene del griego cacopateo, que significa uno que atraviesa adversidad, aflicción. No se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredar viene del griego empieca, que significa involucrarse en cosas oscuras, hacer alianza con el enemigo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topos, no dejarse controlar. Creo que hablé bastante. No, está poderoso, profeta, está poderoso lo que está diciendo, porque si cerramos el círculo de esto que lo estamos tomando de segunda de Timoteo capítulo 2, encontramos, a mí lo que me llamó la atención poderosamente, profeta, es el mandato apostólico. O sea, casi todos nosotros le diríamos a nuestro discípulo, sé feliz, disfruta la vida, que te vaya bien, conquista, logra. Pero mira lo que el apóstol Pablo le manda a este líder en formación. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo no quisiera, yo no sé si a algunos en la sala le gustaría que su pastor le dijera, mira, te voy a dar la ordenanza más poderosa de tu vida, sufre. O sea, a nadie nos gusta sufrir, pero ese es el mandato apostólico. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, y lo estaba diciendo un general del dolor. Ay, ay, ay. Wow. No, y al final del camino, profeta, observamos, si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar que el profeta le dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel. Y él le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la presión nos hace bien, que al final del camino, para que Timoteo llegase a ser ese gran obispo que llegó a ser en su vida, él tenía que entender que un requisito, la medicina que hay que tomarse, nos guste o no nos guste, la vacuna contra el fracaso se llama formación en la escuela del dolor. Entonces, ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto, profeta? Que cuando nosotros tenemos claridad del propósito de Dios para nuestra vida, los momentos de sufrimiento, los momentos de escasez, los momentos de dolor, los momentos de frustración, sabemos que son simplemente letreros que nos dicen que estamos avanzando en nuestro liderazgo. Cada vez que usted y yo nos tocan momentos de adversidad, no es que necesariamente metimos la pata o nos equivocamos, no, sino que estamos listos para el siguiente nivel. Cuando Job, ahí en el libro de Job, Dios hablando, le dice al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto. Ya con eso nos ganó a todos los que estamos aquí en la sala. Varón perfecto.
Pero había un nivel más allá. Entonces Dios permite todo aquello por lo que pasa Job, no como un científico loco que quería ver hasta cuánto aguantaba su siervo el dolor, no, sino que el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, las adversidades, la presión emocional, el estrés, todo esto son los peldaños a través de los cuales vamos subiendo al siguiente nivel. Y yo creo que si usted está escuchando estas palabras, es porque Dios lo está preparando para el siguiente nivel. Te lo digo así, de pitcher a catcher, dice el profeta Radamés. Todo lo que tú pasas, las traiciones, las decepciones, la gente que habló mal de ti, después te sonríe y te abraza, todo eso son señales de que estás llegando a tu siguiente nivel. Y creo que le estoy hablando a gente que Dios ha permitido que escuches estas palabras, porque todo lo que has estado viviendo tiene un solo objetivo: llevarte al siguiente nivel. Y ese es un nivel nuevo de liderazgo que la gente dice, pero ¿de dónde tiene estas cosas? Como dijeron de Jesús, ¿de dónde tiene estas cosas y esta sabiduría que les daba? Y estos milagros que por su mano han sido hechos. ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? Sí, pero es que tú no supiste lo que él pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Es que tú no sabes que él tuvo que mirar a Satanás a los ojos y decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la gente conoce en tu gloria, pero no conocen tu historia. Y tu verdadera historia es en la escuela del Espíritu. El que no ha pasado por una cueva de Adulán no sabe lo que es liderazgo. El que no ha enfrentado a Satanás en el desierto no sabe lo que es liderazgo. El que no ha sido traicionado no sabe lo que es liderazgo. El verdadero liderazgo se ejemplifica en este principio. Por eso la figura que el apóstol Pablo quiso utilizar fue la de un soldado. El soldado, cuando termina su entrenamiento, que es un infierno en sí mismo, su mayor alegría es que lo manden a la guerra, que es peor que el entrenamiento, en donde puede perder su vida. Un soldado que ha sido entrenado y que no lo mandan a la guerra, que lo que le espera es riesgo, que lo que le espera es mucho más fuerte que el entrenamiento, entonces no puede decir que llegará a general, no puede decir que lo subirán de rango. Y una de las medallas que el ejército pone a sus soldados, una de las de mayor prestigio, es la medalla púrpura, que se le da a los soldados que han sido heridos en batalla. Si usted no tiene la medalla púrpura, usted no es líder. Si usted no ha sido herido en batalla, no podemos hablar de liderazgo. Por eso la figura que el apóstol Pablo es la del buen soldado de Jesucristo. Profeta Radamés. No le escuchamos, profeta. No le escuchamos. Ahora sí. Bueno, lo que quería decir es que lo más curioso del caso es que el apóstol Pablo primero establece como figura de un líder que se parezca a un soldado, alguien que aguanta presión. Pero, ¿cómo podemos saber si aguantamos presión? Porque un soldado tiene que pasar por un entrenamiento. Eso. Entonces, hoy hay líderes que nunca fueron entrenados, nunca pasaron por la formación. Voy a decir algo que posiblemente no sea del agrado de muchos. Eso lo digo más que todo en los grupos que ministro. La necesidad imperante de una escuela ministerial, de una escuela de formación dominical, es tan vital dentro de la iglesia, porque ahí tú eres entrenado, capacitado y formado. Porque escuchar un mensaje te edifica,
pero ojo, no te entrena. Wow. Ahí donde muchos quedan como en el aire, o sea, ¿por qué? Porque un mensaje tú no te dan permiso de preguntar, no te dan permiso de cuestionar. Y uno de los errores grandes de hoy en día es la ausencia de entrenamiento ministerial que hay dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que hacemos es poner a la gente por dones o le damos un liderazgo por popularidad, como si esto fuera un concurso de belleza. Timoteo tuvo que pasar por un entrenamiento y a veces los entrenadores son generales y soldados que te sacan te hacen la presión madura, que te sacan hasta los mocos. Pero ya tú sabes que al final de la jornada has sido tan entrenado y tan capacitado que podrás meterte en las aguas frías del mar, en los montes más espesos, en las llanuras más inhóspitas, y estás preparado para enfrentar cualquier lucha y cualquier situación porque fuiste entrenado como un soldado. Pero el apóstol Pablo no dice eso solamente, sino le dice a Timoteo, también el que lucha como atleta Ay, ay, ay. no es coronado, sino lucha legítimamente. La palabra atleta en el griego es adisleo, que significa uno que lucha hasta el final, uno que no se rinde fácilmente. Gloria a Dios. Es una persona que posee una capacidad física, fuerza, agilidad o resistencia superior a la media y en consecuencia es apto para actividades físicas, especialmente para las competitivas. Cada atleta tiene su propia característica específica. Hay una caracterización, un entrenamiento para el que juega fútbol, un entrenamiento para el que juega baloncesto, un entrenamiento para el que juega béisbol, y cada entrenamiento es diferente, no es igual. Poderoso. Entonces, la iglesia no puede mantener en entrenamiento, meter en una misma bolsa a uno que está entrenando para ser luchador y otro que está siendo entrenado para ser beisbolista. Lo digo más claro. El entrenamiento que recibe un ministerio profético no es igual a un ministerio evangelístico. Son dos cosas totalmente diferentes. Y es más, lo voy a decir así con mucho temor y temblor. Muy pocas iglesias en Panamá se dan a la labor de entrenar a sus líderes o prospectos en áreas espirituales. ¿Y por qué se da eso? Porque sencillamente tú no puedes dar lo que no se te ha dado. Y tú no puedes entrenar en donde no has sido entrenado. Y el gran problema es que hay un temor a perder el puesto. Pero el verdadero líder, una de las frases nuestras favoritas, es que un verdadero líder se sienta a ver a otros trabajar y a otros desarrollarse, porque ahí es donde está su verdadero éxito. Dígale usted que se la conoce mejor, Héctor Murillo. Bueno, la frase dice que el logro más sublime de un líder es construir campeones de la vida y hacerse a un lado para verlos brillar. Así es como dice la frase. El logro más sublime de un líder es construir campeones de la vida y hacerse a un lado para verlos brillar. Esa es nuestra alegría y ese es nuestro gozo. Moisés
inspirado por Dios, dijo: Jehová os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como lo ha prometido. Entonces, definitivamente que la marca del liderazgo genuino, bíblico, que ha sido formado como soldado, pero también, como dijese el profeta Radamés, como atleta. Y me gustó mucho lo que mencionó mi gran amigo Radamés cuando dijo que no podemos meter en una misma bolsa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te pueden romper la bolsa. Al buen entendedor, pocas palabras. Si tú agarras a una persona que tiene un peso sobre su vida en cierta dimensión, tú no puedes, eso es como tratar de ponerle la zapatilla dorada de Cenicienta a una mujer de 7 pies de alto. El pie no cabe en el zapato. Y el dicho no es equivocado: zapatero a su zapato. ¿Qué ocurre cuando no recibimos la formación o el entrenamiento adecuado como atletas? Sencillo. Uno, vamos a sufrir lesiones innecesarias. Eso es lo primero que ocurre cuando el atleta no es entrenado adecuadamente. Yo practiqué judo por casi 20 años. Dios nos permitió, pues, en esa práctica de eso, llegar a ser campeón nacional. Pero, ¿dónde fue mi momento de mayor brillo? Cuando me asignaron a un entrenador para mí solo, que me entrenaba en un estadio de nuestro país muy famoso, en donde queda el centro de alto rendimiento. En el centro de alto rendimiento, yo no hacía los ejercicios que yo quería, sino que después de un análisis por mi entrenador, se me decía cuáles eran los ejercicios que yo tenía que hacer. Este entrenador era un señor que había sido campeón, medalla de plata en los Panamericanos de ese deporte. Un señor de mucha más edad que yo, bajito, menos peso que yo, más lento que yo. Y ese señor me arrastraba, me tiraba, me ganaba siempre. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Y él me decía: no es la fuerza, no es la velocidad. Lo que pasa es que yo conozco cosas que tú no. Y yo estaba lleno de músculo por todos lados y era rápido y era mucho más joven. Yo tenía 20 algo de algo, él tenía como 50 y pico y me ganaba. No porque yo fuera más fuerte, no porque fuera más fuerte que yo, porque yo era más fuerte que él. No porque fuera más rápido que yo, porque él era más lento que yo, sino que él tenía algo. Y cuando él me entrenó, nadie me podía ganar, al menos aquí en el país. ¿Por qué razón? Porque fui formado no solamente con el entrenamiento adecuado, sino con alguien que tuvo el ojo clínico y oído. Una de las cosas que marca a los líderes de alto desempeño son que tienen un ojo clínico para ver cuál es el tipo de entrenamiento que necesita cada persona bajo su cuidado. Y esto es un desafío, porque en estos tiempos poco comunes que estamos viviendo, es donde a través de la presión podemos identificar cuáles son las áreas de entrenamiento que necesitamos. Yo creo que Dios nos está llamando la atención en este momento. ¿Cómo estamos siendo formados? ¿Por quién lo estamos siendo? Y si somos realmente fieles y dóciles para dejarnos enseñar. Porque perdóname, hay gente en este tiempo que saben tanto que ya Dios no les puede enseñar nada, porque ya ellos lo saben todo. Y que cuando reciben cualquier tipo de enseñanza o conferencia, sí, yo sé. Y no importa quién se lo diga, ellos siempre van a decir, sí, yo sé. Yo recuerdo un personaje en mi caminar como ministro, que estábamos en una conferencia y el ya fallecido ministro, siervo del Señor, apellido González, que fue pastor en el templo La Fe en San Miguelito, aquí en Ciudad de Panamá, él estaba dando una enseñanza sobre los dones del Espíritu. Y el personaje que estaba al lado mío
cuando él dijo, alguien quiere dar un aporte o quiere hacer una pregunta, se quedó callado. Y cuando vamos a comer, me dice, mire eso, me dice, yo mejor me quedé callado, porque si yo abría la boca, yo quedaba dando la conferencia. Yo digo, Dios mío, no te sabes ni sonar las narices. Ese hombre lleva casi 40 años de ministerio exitoso y tú dices que si tú hablabas, tú ibas a quedar dando la conferencia. ¡Wow! O sea, tú te sientes así, pues. Entonces, hoy día se está levantando una generación de gente que lo sabe todo, todo, porque vieron 10 videos en YouTube y tomaron algunas notas. Ya ellos son el megapóstol, preángel, patriarca. Es más, ellos mismos se apostolan, ellos mismos se echan el aceite en la cabeza y ya yo soy. Pero hay una gran verdad y perdóname, no, Son ay, Melquisedec. bueno, ya ese es otro nivel, ya hasta allá no sé si lleguemos, pero la verdad es que alguien tiene que decir o hacer las preguntas difíciles. Preguntas como, ¿has pasado por la cueva de Adulán? ¿Has enfrentado a Satanás en tu desierto? ¿Has sido formado? ¿Quién es tu líder? ¿Te ha dicho que sufras o solo te ha dicho que triunfes para que le des plata? O sea, tenemos nosotros que enfrentarnos con nosotros mismos y decir, Señor, gracias por este tiempo. Porque este tiempo va a hacer que en la iglesia se quiten la máscara más de 4. Vamos a incluirnos, que nos quitemos la máscara y dejemos de tratar de aparentar que somos exitosos para empezar a demostrar que somos fieles. Profeta Radamés. No, está excelente esto. Está bueno. Veo a mi hermano La Roca gozándose. Gloria a Dios. Y saludos a los que están entraron después, el pastor Baudilio Cortés Así es. y su esposa, la pastora Ofelia en Chepo. Saludos cordiales. Saludos a mi sobrina Deila. Saludos a la hermana Ida Garrido. Así Y es. saludos al resto de las personas que están, que no conozco sus nombres, pero gracias por estar aquí. Sí, también enviamos saludos muy especiales al pastor Jorge Castro de allá de Costa Rica, que está en plena sintonía por el Facebook, porque no pudo entrar a través de acá de la aplicación, y los demás pastores que de otras naciones nos están sintonizando también gracias a la transmisión simultánea por el Facebook. Profeta, definitivamente que tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos. Y el apóstol Pablo se encarga de decir que el que anhela obispado, el que anhela pues puesto de liderazgo, tiene que ser puesto a prueba primero. No, Y y hay algo que, antes de que aportes más, que es importante. Primero él habla de la presión que recibe como soldado. Un soldado requiere un entrenamiento. Habla de un entrenamiento que requiere un atleta, pero termina poniéndole la cerecita al pastel, hablando que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ay, ay, ay. La palabra labrador viene del griego georgios, que significa uno que ara para sembrar. El agricultor trabaja primero para poder participar de su cosecha. Entonces dice la Biblia, la nueva versión, dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Dice el diccionario interlineal La Cueva: el labrador que trabaja con esfuerzo debe ser el primero en participar de los frutos, pero el que trabaja con esfuerzo. Ay, ay, ay. Y hoy, como usted decía hace unos minutos, mi amado, hay personas que
Ya con 4 Facebook Live que hicieron, ya son los megapóstoles. Ay, ay, ay. Y ya son arcángeles y son serafines y querubines. ¡Qué barbaridad! Y es interesante la figura que usted trae. O sea, número 1, la figura del soldado. Número 2, la figura del atleta. Y 3, la figura del labrador, del agricultor. Note que la palabra que utilizan cuando lo traducen al español, en vez de decir sembrador, dice labrador, implicando que es aquella persona que le toca trabajar la tierra, no simplemente tirar la semilla a lo loco, lo cual no implica el mismo esfuerzo que el labrador. El labrador es aquel que prepara el terreno para entonces depositar la semilla. Yo estuve... Usemos una palabra más fuerte. No solo prepara, trabaja. Eso. Ara. Escarba. Tiene que sacar las piedras. Tiene que sacar la maleza. Tiene que sudarla. Y agarrar sol y lluvia. Entonces la gente te ve cosechando, pero la gente no sabe lo que tú has trabajado. Así es. Porque Así. algunos se la regalan, pero otros la tienen que trabajar. Así mismo es. Y si nos damos, profeta, cada una de estas 3 figuras que menciona la escritura, ambas implican un esfuerzo muy grande. El que es soldado se va a tener que esforzar muy fuerte. El que es atleta se va a tener que esforzar muy fuerte. Y el que es labrador va a recibir las inclemencias del tiempo y todo el trabajo que implica. A mí me gusta lo que dice Deuteronomio 26. Ay, ay, ay. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Santo. Entonces, toda persona que sirve al Señor tiene recompensa. Tiene su favor y su gracia de una manera tremenda. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. O sea, nadie puede decir que Dios no lo ha honrado. Así es. Dios honra nuestro liderazgo, Dios honra nuestro servicio, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro compromiso. Pero el punto es que hay que aguantar la presión, hay que soportar el entrenamiento y hay que trabajar duro, fuerte. A mí me llama poderosamente la atención, profeta, en esa figura que estamos trabajando allí en la escritura, que cuando se habla del trabajo, del esfuerzo, no implica esto la ausencia de gozo, porque ese es el tema. A veces cuando se habla de presión, cuando se habla de trabajo, de sufrimiento, de padecimiento, la gente piensa que eso implica ausencia de gozo, que solamente me voy a gozar cuando ya coseche, cuando ya me pongan la medalla, si nos vamos al atleta, cuando ya logré la conquista, si nos vamos al soldado. Pero no, la Biblia nos enseña que nosotros ya nos gozamos con un gozo inefable y glorioso, aún antes de verlo. Te pongo un ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pedro y si no me falla, creo que Juan también estaba con él, que les dieron una paliza por predicar a Cristo. Y cito la escritura, y ellos salieron gozosos de delante del concilio por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús.
Es decir, que el gozo no se da cuando se da la recompensa o cuando se da la cosecha o cuando se logra la conquista o cuando te ponen la medalla del primer lugar. No, el gozo empieza inmediatamente. Tomamos la decisión de liderar bajo los patrones de la palabra de Dios. Y hay gozo, hay gozo. La Biblia nos dice que, vaya, la mujer cuando va a dar a luz, siente dolor, pero dice que después ni se acuerda por la alegría de ver un hombre en este mundo. Pero ese es el gozo cuando ya se dio el fruto. Pero el líder de nivel, el líder probado, el líder que ha sido trabajado por Dios, tiene la capacidad de disfrutar el proceso de su liderazgo. ¿Que vamos a llorar? Sí, pero nos vamos a gozar en cada paso, en cada vida transformada, en cada proceso. Es más, la gente no entiende cómo alguien puede reír mientras llora. La gente no puede entender cómo una persona cuando ha perdido cosas puede gozarse. Si nos vamos, mire, la escritura nos lo dice claramente cuando les escribe esa carta y les dice, el escritor sagrado les dice en el Nuevo Testamento, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis una herencia perdurable en los cielos. O sea que aún en medio de la pérdida, aún en medio de esto, ¿verdad? Cuando ese emperador en ese entonces decidió quitarle los bienes a los creyentes que habían abrazado la fe en Cristo, dice el apóstol les escribe, o el escritor sagrado les escribe, y dice, usted lo padecieron pero con gozo. Mire, no con amargura. El líder que ha sido entrenado y formado adecuadamente no va a disfrutar cuando ya tiene la recompensa, sino que el mismo proceso, en medio de la lágrima, va a haber alegría. En medio del dolor va a haber gozo. Y vamos a experimentar lo que la Biblia nos enseña de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué los líderes se debilitan? Una de las razones es porque no han aprendido a disfrutar el proceso de su formación y de su crecimiento como líderes. Si yo pudiera decir qué es lo que más a mí me ha fortalecido en momentos difíciles, es la capacidad de gozarme. Mire, le cito la escritura. La Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. O sea, él veía lo que iba a ocurrir, todavía no lo tenía, pero él lo miraba y dice que se gozó y no le importó pasar por todo eso. Como usted y yo tenemos claridad de nuestro destino en Dios, nos gozamos, aunque todavía no hayamos visto los frutos. Obviamente, también nos gozamos cuando vemos las vidas transformadas, formadas bajo nuestro liderazgo y que vemos que también hemos aprendido de estas personas que hemos formado. Profeta. En estos días escuché una frase y la quiero soltar aquí para dar después espacio a que usted cierre con conclusiones y permitir que nos hagan preguntas. La frase es la siguiente y espero que lo entienda. No hay drama sin drama. A veces somos tan dramáticos que le damos tanto valor a una situación sin entender que estas situaciones precisamente son oportunidades para nuestro mayor desarrollo. Yo estoy convencido de lo que le voy a decir a mi hermano Yamil Echeverría. Usted todavía no ha visto lo grande que Dios tiene preparado para usted.
Y ciertamente no le hablo como su hermano, le hablo como el profeta. A partir del 1 de julio empieza una activación de todas las promesas que el Señor le ha dado a usted en estos últimos 10 años. Y usted verá el fruto de su aflicción recompensado de manera sobrenatural, que usted va a testificar en menos de 3 meses de cosas que van a acontecer en su vida secular, en su vida laboral, en su vida familiar y en su vida espiritual. Porque ciertamente el que empezó la buena obra de Jesús en su vida, la está perfeccionando. Y yo lo voy a ver. Y usted me lo va a testificar y me lo va a compartir. Grandes cosas vienen de Dios para su vida. Y lo más importante que me dice el Señor es que usted ha aguantado la presión y no se ha rendido, a pesar de que escuchó voces que le llamaron loco, fanático, emocional. No se centró en esas voces, sino que supo mantener bien claro su norte y su posición en el Señor. Así que yo no le voy a decir que lo reciba, sino que crea firmemente que esta cosa la vamos a ver pronto ocurrir. Así que no hay drama sin drama. Aleluya. Bueno, creo que Dios ha hablado alto y claro a toda la sala. El versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 2, que es de donde se desarrolló la mayor parte de la conversación el día de hoy, en su versículo 7 cierra con broche de oro y dice: considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Toda la buena palabra que se ha compartido en esta clase interactiva, nos lleva a esto, a que consideremos lo que se ha conversado y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Ahora voy a revisar a ver si hay alguna pregunta en el chat por escrito para entonces pues poder compartirla. Hay muchas, se han escrito muchas expresiones pues de alabanza para Dios, pero no veo, les soy honesto, ninguna pregunta por escrito. Déjenme revisar rápidamente acá en el Facebook si hay alguna pregunta de manera escrita. No, acá tampoco veo preguntas escritas. Significa entonces que la enorme mayoría quiere es hacer las preguntas de manera verbal. Entonces, vamos a dar la oportunidad para en los próximos minutos recibir las preguntas. Acabo de recibir una palabra para el hermano Adolfo Machado. Suéltela, profeta, suéltela. Así mientras estaba aquí, me salió en 3D un versículo que aparece en la Biblia. Y el Señor me dijo que eso era para Machado. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y me dijo el Señor así mismo, cuando estaba diciendo vigor a tus huesos, que usted va a jugar fútbol hasta más de los 40 años.
pero con vigor. Con fuerza. Y que él va a hacerlo usted más fuerte mientras van pasando los años. Porque su vigor no solo será un vigor físico, sino un vigor espiritual. Y veo una redoma de aceite derramándose sobre su cabeza. Y una unción sobrenatural moviéndose en su vida. Y me muestra el Señor sus ojos ahora y me dice, no solo le voy a dar vigor a sus huesos, sino le voy a dar vigor a sus ojos. Y hablará cosas a la vida de sus compañeros de los clubes donde él juegue, que serán determinantes para salvación, redención y restauración. Porque donde te lleve, habrá también gente que conoció mi palabra y que se apartaron de ella. Pero por causa de una palabra que pondré en tu vida, muchas vidas se restaurarán. Muchas vidas se restaurarán. Así dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Usted sabe, aquí estamos fluyendo con toda la libertad que el Señor nos da. Gloria a Dios. Adolfo escribe, amén, lo recibo. Así mismo es. Así mismo es. Gloria al Señor. Muy bien, tenemos los micrófonos abiertos para quien desee participar. Simplemente se quita el mute para poder participar haciendo alguna pregunta. Si alguien tiene preguntas, este es el momento para hacerlas de manera verbal. Si desea, simple, o si no, nos hace una seña desde donde está, una manito o algo así, para entonces, imagínense, todavía siguen entrando personas a la transmisión. Impresionante. Entonces, a ver, si tenemos alguna pregunta, usted escribe ahí en el chat yo, y así yo le pongo, le quito el mute para que pueda hacer su pregunta. Estoy mirando el chat aquí para ver quién va a realizar preguntas. Si no, entonces vamos si no hay preguntas, entonces vamos a estar orando para despedir y de igual forma haciendo la invitación para el día de mañana. A ver, de los que están en la sala, ninguno tiene preguntas según lo que veo aquí en el chat. Así que vamos a unirnos en oración. No Quedaron claritos. Oh, sí, parece que sí. Parece que es que después de ese fluir profético, ¿qué pregunta va a hacer la gente? Si Dios habló, calle delante de él toda la tierra. Así que queda uno en shock, comiéndose esa buena palabra que se compartió hoy, meditándola. Yo me imagino que cada uno de los presentes habrán tomado muchas notas, pero quería decirle lo siguiente. Esto se está grabando. ¿Qué le parece? Significa que lo vamos a tener allí disponible para hacérselo llegar a quienes, a los que asistan los 3 días. Gloria al Señor.